Ahora vamos a hablar de la farmacología respiratoria. Acá vamos a hablar de los fármacos más importantes, desde luego algunos ya los hemos comentado en la parte del sistema nervioso autonómico, como ahora vamos a ver. Desde luego tenemos que explicar algo de asma, ¿no? El asma es una enfermedad, como acá está muy bien graficado, es una enfermedad que puede ser desencadenada ante algún elemento que se denomina alergeno. Ese alergeno puede ser el polen, puede ser el polvo, puede ser algún pelo de algún animal, que va a desencadenar una respuesta en las células cebadas llamadas mastocitos, y también va a desencadenar una memoria selectiva de parte de las células dendríticas, que van a estimular a su vez células linfocitos T de tipo H2, y ambos van a favorecer la acción de los eosinófilos, ¿no? Los eosinófilos, como ustedes saben, también van a producir gran cantidad de inmunoglobulina E. Esta actividad del eosinófilo y de las inmunoglobulinas lo que va a favorecer mayormente es la generación de mayor producción de moco. A eso se le llama hipersecreción de moco, que genera desde luego una hiperplasia, ¿no?, de las células productoras de este tipo de agente. Este moco va a ocasionar, si es muy abundante, una obstrucción de las vías aéreas, ¿no?, el llamado tapón de moco, y que desde luego va a explicar las sibilancias que el paciente puede tener. Aparte de la producción de moco, de la hipersecreción, puede haber también generación de vasodilatación, de fuga plasmática, y otro evento muy importante va a ser la respuesta a nivel colinérgica, que va a generar una broncoconstricción. Esta broncoconstricción va a generar también, además de que el bronquio disminuya su lumen. Entonces, por un lado tenemos la producción de moco, por un lado tenemos también la disminución del calibre del bronquio. Entonces, esto va a ocasionar una mayor obstrucción de la vía aérea. La vía aérea, desde luego, va a hacer que el paciente tenga dificultad para respirar, tenga taquimia, tenga sibilancias, el famoso ruido del asma, y desde luego también mayor compromiso respiratorio, ¿no? Y por otro lado tenemos el tema del EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad es el gran diagnóstico diferencial del asma, ¿no? La otra enfermedad que se le parece mucho, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La diferencia entre ambas es que el asma es reversible, mientras que el EPOC se considera no reversible, pero ambos son enfermedades con un patrón obstructivo en la espirometría. El EPOC es desencadenado, en cambio, a diferencia del asma, no por una alergia, no por una respuesta alérgica a algún tipo de elemento, algún alergeno. Es desencadenada por el daño a nivel pulmonar. Y este daño generalmente lo ocasiona el cigarro, el tabaco. Va a ocasionar daño a nivel de las células epiteliales con una fibrosis de las vías respiratorias, activando el fibroblasto, y también la acción del macrófago. El macrófago va a despertar y va a favorecer la destrucción, fundamentalmente, ¿no?, de las estructuras en el pulmón, mediante las proteasas, que las proteasas producidas a través del macrófago, que va a ampliar la respuesta inmune a través del neutrófilo y los monocitos, puede también destruir incluso las paredes de los alveolos, y esto va a desencadenar un enfisema, ¿no? Un enfisema. Y por otro lado puede también llevar a la hipersecreción de moco, que más que todo va a condicionar una bronquitis crónica. Ambos en realidad se consideran enfermedades obstructivas, EPOC. Sin embargo, vamos a acá nosotros referirnos casi siempre a la bronquitis crónica, ¿no?, como principal ejemplo. ¿Qué sucede entonces en la parte respiratoria, en la parte farmacológica? Bueno, se han producido los llamados dispositivos de aerosoles para estos tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque la inhalación es el método ideal, el método preferido para obtener una respuesta rápida, obtener una respuesta local de estos medicamentos y sobre todo evitar los efectos sistémicos, ¿ya? Entonces es un método que me permite un efecto directo. Es la única forma de suministrar algunos fármacos como el cromoglicato, que son medicamentos, o los anticolinérgicos, que son medicamentos, doctor, que tienen muchos efectos adversos, por lo tanto no se pueden usar en pastillas ni en jarabe, ¿no? El hecho de usar la vía inhalatoria en los aerosoles va a disminuir, ojo, disminuye los efectos secundarios sistémicos. Ese es el principal motivo de uso, ¿no? Se crearon para disminuir los efectos a nivel sistémico. Ustedes saben, por ejemplo, pregunten a sus abuelos, a sus antepasados, qué se usaba antes para el asma, ¿no? Muchas personas pues tenían asma y nunca tenían tratamiento y fallecían de asma, ¿no? Y antiguamente se usaba, por ejemplo, la teofilina, la aminofilina, ¿no?, en pastillas, medicamentos que obviamente me ayudaban en la broncodilatación, pero tenían efectos adversos muy severos, ¿no? Hasta hace unos decenios, tampoco es hace medio siglo, que empezó pues el uso del aerosol, ¿no? Que el aerosol es un medicamento que
permite la administración, ¿no?, local, en este caso los beta-agonistas o los anticolinérgicos, que si se dieran por vía sistémica tuvieran más efectos adversos. Y de esa manera los pacientes asmáticos han visto una gran mejoría, un gran alivio, una gran progresión de sus síntomas, ¿no?, de evitar la progresión de los síntomas. Antes tenían la aminofilina, que tiene efectos cardíacos a veces mortales, ¿no?, y que no controla adecuadamente como si lo hace un aerosol. Entonces realmente la vía inhalatoria ha sido un gran progreso, ¿no?, de la medicina, en realidad. ¿No? Algunos medicamentos cuando se utilizan por vía inhalatoria tienen un efecto inicio más rápido, ¿no? Desde luego también que tiene un tamaño óptimo para que las partículas se depositen en las vías respiratorias, ¿no? Lo que me interesa a mí es que el fármaco llegue a las vías respiratorias, no a la faringe ni a la boca, ¿no?, sino a las vías respiratorias más inferiores, ¿ok? Las partículas más grandes, en cambio, sí es cierto que son desde luego depositadas en las vías respiratorias altas, ¿no? Incluso a pesar de la creación del dispositivo, ¿no?, de aerosol, incluso a pesar de un uso bueno, puede haber un 80-90% de fármaco que puede llegar a deglutirse y van a tener desde luego efectos sistémicos. Sin embargo, va a pasar por el primer paso a través del hígado y eso va a disminuir gran parte de sus efectos, ¿no? Además que el tema, desde luego, que la concentración es mucho menor. Y un 10-20% va a ser realmente inhalada. Y ese 10-20% es el que me interesa realmente que pueda cumplir su función a nivel pulmonar, ¿ya? Entonces, en realidad tenemos para el suministro, ¿no?, de estos medicamentos por vía inhalatoria muchos dispositivos. Uno de ellos, por ejemplo, son los nebulizadores, ¿no? Ustedes han ido alguna vez a una emergencia o han tenido la oportunidad de ver, los nebulizadores son dispositivos de chorro, con agua también, que utilizan el flujo de gas. O sea, aparte del medicamento tenemos el flujo del gas, que es el oxígeno generalmente, y ultrasónicos que utilizan cristales piezoeléctricos que vibran con gran rapidez y permiten, ¿no?, la difusión de este gas, ¿no? Desde luego que nosotros vamos a poder poner ahí el medicamento en gotas y todo va a ser combinado y va a salir a través del combinado con el oxígeno y va al paciente a poder inhalarlo, ¿no? A eso se llama un nebulizador. Es muy útil, desde luego es muy útil en pacientes que tienen exacerbaciones agudas, ¿no? Le pueden llamar exacerbaciones agudas, le pueden llamar crisis asmática, como quieren llamarlo, que son pacientes obviamente que están con su asma, pero en un momento dado, por algunos factores desencadenantes, por falta de medicación, tienen su exacerbación que no pueden controlarlo con el inhalador y tienen que ir a la emergencia a veces, ¿no? Entonces esos pacientes se benefician mucho de la nebulización, en realidad, ¿no? Le damos nebulización y con eso ya incluso muchos a la casa ya pueden ir, ¿no? Otro dispositivo es el inhalador, pero de polvo seco. Esta es una capa fina de polvo que el paciente tiene que inhalar, ¿no? Y esto sí puede ser irritante para algunos, ¿no? No se usa mucho en realidad. Luego están las cámaras espaciadoras, también más conocidas como aerocámaras, ¿no? Las cámaras espaciadoras o aerocámaras, ¿ya? Las aerocámaras son dispositivos, ¿no?, que cuentan con una boquilla. Vamos a ver si por acá lo tenemos. Tienen una boquilla, vamos a dibujarlo acá. La aerocámara tiene una mascarilla, ¿no? Tiene una mascarilla que se amolda obviamente a la nariz, a la boca, de tal manera que tiene que ser bien hermético para que el aire no se escape, y mucho menos el medicamento, ¿no? Luego va pues acá un dispositivo que es justamente la cámara, ¿no?, hueca, la cámara hueca de plástico, y por acá tiene una boquilla que va a ir hacia el inhalador, ¿no? El dispositivo aerosol, ¿no? Acá está listo, entonces lo conectas, simplemente le das los puff, ¿no? Cada chisguete se llama puff, ¿no? Puff, entonces le das 1, 2, empieza y tienes todo ese espacio para que el medicamento pueda, pues justamente, más que todo, inhalarse posteriormente, ¿no? Se gasifica y el paciente a través de la mascarilla, ¿no?, va a estar inhalando, ¿no? Va a estar inhalando el medicamento. Es un método en realidad más efectivo, o sea, que ayuda para que el medicamento sea más efectivo, ¿no? Primero que se reduce la velocidad de entrada, ¿no? No va que las partículas van de frente, ¿no? Y es bueno que se reduzca la velocidad. El tamaño de las partículas también va a disminuirse, ¿no?, al poder evaporizarse. Disminuye la cantidad de fármaco que tiene contacto con la orofaringe, ¿no? Como les decía, si nosotros lo hacemos directo, pues obviamente va a quedar más medicamento ahí al fondo, digamos, ¿no?, en la orofaringe. También obviamente va a permitir la disminución del depósito de unos fármacos, por ejemplo los corticoides, que son los más
los más peligrosos. ¿Por qué? Porque pueden causar ahí obviamente disminución de la inmunidad y pueden generar crecimiento de hongos incluso, ¿no? La llamada candidiasis, ¿no? Y en algunos esteroides, sobre todo como te digo, que pueden absorberse en el tubo digestivo, hay que tener mucho más cuidado. En los niños también, doctor, porque los niños, ¿no?, es a veces difícil que puedan utilizar solitos el aerosol de una manera efectiva, ¿no? Se les escapa el aerosol, ¿no? No cierran bien, no hacen bien la inhalación. Entonces por ese motivo las aerocámaras ayudan bastante, ¿no? Los niños mayormente se usan aerocámaras, ¿no? En los adultos puede ser así nomás, pero también en ancianos quizás nos ayuda bastante, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de los medicamentos que son broncodilatadores, de luego que son medicamentos que más que todo me dan un efecto, más que todo un efecto sintomático, aunque algunos se presume, se predispone que pueden causar otros efectos. Ahora vamos a verlos, ¿no? Entonces, en los broncodilatadores tenemos tres grupos: los agonistas adrenérgicos beta 2, los antagonistas muscarínicos, como el bromuripatropio, y las metilsantinas, que ustedes vamos ahora a conocerlos, ¿no? Si les preguntan en el examen en general cuál es el más efectivo broncodilatador, ojo, desde luego son los beta 2 agonistas. A ellos nadie les gana. Tienen efectos secundarios mínimos si se utilizan de forma correcta, ¿no? Y todos de ellos derivan del grupo de la adrenalina, ¿no? Del grupo catecol. Este es el grupo de catecol, ¿no?, de la noradrenalina, y pues de acá se derivan todos los betagonistas: el isoproterenol, el salbutamol, miren, ¿no? Tiene una forma muy parecida. Tiene el grupo catecol, que es este de aquí, ¿sí?, que se conserva en todos, el salmeterol o el formoterol, simplemente tienen variaciones, ¿no?, en su estructura química. Bueno, esto en realidad ustedes ya lo conocen porque ya lo hemos revisado ampliamente en la parte del sistema nervioso autonómico, ¿no? Tenemos los receptores alfa 1, ¿no?, que mayormente me causaban vasoconstricción, problemas en la próstata, ¿no?, contracción prostática. El alfa 2, que les decía que además de los efectos que tiene, mayormente interrumpe el efecto alfa 1. El beta 1, autor, yo me recuerdo porque es el ligado al corazón, usted me explicó bien claro, aumenta la frecuencia, la conducción del estímulo, ¿no?, y la fuerza de contracción. Tenemos por otro lado el beta 2, que acá digamos es la estrella, ¿no?, el beta 2. Este beta 2 es el que nos interesa porque ocasiona broncodilatación. ¿Cómo ocasiona broncodilatación? Broncodilatación favoreciendo la relajación del músculo liso. Broncodilatación favorece la relajación del músculo liso, ¿ya? Músculo liso del bronquio. Músculo liso del bronquio. Entonces por eso va a generar una broncodilatación, ¿no? Una broncodilatación. Además de la broncodilatación, el beta 2 también estimula el ingreso del potasio, ¿ya? Eso puede causar hipocalemia porque favorece la introducción del potasio a las células y por lo tanto menos potasio va a haber en la sangre. Y también activa la glucogenólisis, ya activa la glucogenólisis, ¿ok? Eso es lo que hace el receptor beta 2. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar medicamentos que favorezcan el efecto del beta 2 sobre todo, ¿no?, para promover la broncodilatación. Entonces, se les puede llamar beta-agonistas, ¿no? Se les puede llamar a estos medicamentos, ¿no? O como quieren llamarlo ustedes, simpáticos miméticos, como habíamos hablado también, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? Bueno, en realidad el mecanismo es a través de proteína G, como ya sabemos, ¿no? Su receptor es un receptor tipo proteína G. Hay una disminución de calcio intracelular por eliminación activa de este ion hacia los sitios de almacenamiento intracelular. Ahí va a haber, por lo tanto, una inhibición de la vía de la fosfolipasa C inositol trifosfato, de la fosfolipasa C, ojo. Inhibición de la activación de la sinasa de la cadena ligera de la miosina y activación de la fosfatasa de cadena ligera de la miosina. Todo eso de aquí que va a favorecer, eso de acá va a favorecer lo que es la relajación del músculo liso, que es lo que queremos, ¿no? Y también va a haber una abertura de los conductos de potasio activados por calcio, que esos de aquí tienen gran conductancia y permiten la repolarización. Acuérdate que la repolarización causa relajación, ¿no?, de la célula, del músculo liso, ¿okay? Ese es el mecanismo principal por el cual pueden también, desde luego, activar la relajación, ¿no? Ese es lo mismo. Este es el receptor, ¿no?, beta 2, causa la proteína G que está ligada a este receptor, por eso es un receptor ligado a proteína G. Y lo que va a ocasionar justamente va a ser la inhibición, pues, de estos mecanismos que van a favorecer lo que es la contracción, ¿no? Van a permitir entonces, por lo tanto, la relajación, ¿no? La activación de los conductos de potasio, la disminución de la actividad de la vía de la fosfolipasa C, el aumento del intercambio de sodio y calcio y la disminución de la
actividad de la cadena ligera de miocina. Entonces todo eso de aquí va a favorecer la relajación, ¿no? Se da justamente al nivel, por un lado, a un nivel del receptor beta 2 agonista, y por otro lado las metilxantinas también generan dilatación, pero mediante la favorecer lo que es la fosfodiesterasa, ¿no? En el caso del AMP cíclico. Aparte de los mecanismos claramente moleculares, como has explicado, que me permite explicar la dilatación, ¿no? del bronquio, la relajación del músculo liso, también tiene mecanismos indirectos, y eso es lo que yo les decía, que se sospecha de que pueden tener otros efectos extra, ¿no? De la misma dilatación. Se dice que pueden prevenir la liberación de mediadores a partir de las células cebadas, o sea, los mastocitos. Puede prevenir la fuga microvascular, ¿no? Obviamente la fuga de líquido. Incremento en la secreción de moco en las glándulas mucosas de las vías respiratorias también. Reducción de la transmisión en los nervios colinérgicos de las vías respiratorias para inhibir la liberación de acetilcolina. Entonces, por todo esto, los beta 2 agonistas también entonces se supone que pueden tener un cierto efecto también inmune, ¿no? Cierto efecto en realidad, ¿no? Ayuda con las células cebadas, menos liberación, ¿no? de líquido hacia el intersticio, también control del efecto colinérgico. Esto pudiera contribuir al efecto broncodilatador al reducir la broncoconstricción colinérgica refleja, ¿no? También tendría ese efecto sobre evitar la broncoconstricción por parte de la acetilcolina, y por otro lado también, como ustedes han visto, un cierto efecto, ¿no? en la producción de moco. Sin embargo, esa no es su principal utilidad, ¿no? Pero eso ya se está considerando desde hace un tiempo en realidad que puede favorecer, ¿no? al paciente asmático, ¿no? Entonces, la utilidad terapéutica fundamentalmente tenemos ahí a los agonistas beta 2 de acción corta, ¿no? Vamos a ver por acá. ¿No? Vamos a ver aquí en este cuadrito de una vez. Tenemos los beta agonistas de acción corta. Estos de aquí se les llama los SABA, ¿ok? No los hemos estudiado a fondo en la parte de autonómico, y ahora justamente como es la parte respiratoria ya lo estamos viendo a fondo, ¿no? El término SABA es justamente por eso, ¿no? Por short, en inglés short acting, ¿no? Beta agonistas. Entonces, particularmente ustedes lo pueden conocer como SABA también, así están en los libros, en los exámenes. Los SABA, autor, son los beta-agonistas de acción corta, ¿ya? SABA. Y en estos SABA nosotros tenemos al fenoterol, sobre todo, al salbutamol, cuyo sinónimo es albuterol. Salbutamol es lo mismo que albuterol. Y por otro lado tenemos a los LABA, ¿no? Los LABA. ¿Por qué LABA? Long acting, acción larga, long acting. Beta-agonistas, long acting. Ya, los famosos LABA. Los LABA son los que me duran mucho más tiempo, ¿no? Como ustedes pueden ver, el fenoterol y el salbutamol tienen un tiempo promedio de duración de 4 a 6 horas, mientras que los LABA, como por ejemplo el formoterol, el indacaterol, el salmeterol, esos de aquí superan las 12 horas, de 12 a 24 horas, ¿no? Formoterol, el indacaterol 24, el salmeterol 12. Esos medicamentos me duran mucho más, por eso se prefieren últimamente, ¿no? Últimamente se prefieren bastante a los beta-agonistas de acción corta, conocidos como SABA, ¿ya? Entonces, clásicamente los agonistas de acción corta son los broncodilatadores más eficaces que más se utilizan en pacientes con asma, ¿no? Paciente con asma que tiene su crisis, paciente con asma que va a emergencia, tienes que darle beta-agonistas de acción corta, ¿ya? En el salbutamol, el fenoterol en el caso de las nebulizaciones, ¿no? Se usa en la nebulización. Protegen contra diversas situaciones desencadenantes también, ¿sí? Paciente que, por ejemplo, tiene asma inducida por ejercicio, ¿no? O aspirina, o polvo, exposición al polvo, tú puedes darle un betagonista previo para evitar el desencadenamiento, más que todo del broncoespasmo, ¿no? Son los que se utilizan de preferencia en el asma agudo grave, ojo, en el asma agudo grave, ¿no? La inhalación es preferible a la vía oral. Sí, acá sí hay por vía oral en jarabe para niños, ¿no? Pero desde luego que no es lo ideal, ¿no? Y pueden utilizarse también a demanda, es lo que también se postula, ¿no? Se postula clásicamente, y de todas maneras yo les enseño así hasta ahora, ¿no? Pero vamos a mencionar por ahí algunos cambios que ha habido últimamente, ¿ya? De parte de los LABA, desde luego que en el caso del LABA tenemos al salmeterol, ¿no? Tenemos al formoterol, al formoterol, al indacaterol que hemos hablado, ¿no? La acción de estos dura más de 12 horas, como les había dicho, y por eso obviamente su tiempo de protección es mayor, ¿no? que los anteriores. Mejoran el control del asma en comparación con el tratamiento regular con beta 2 de acción corta, ¿no? Obviamente, ¿no? Estos medicamentos son más efectivos, el paciente está más controlado, ¿no?
Lo que sí es algo bien claro es que los lava no pueden utilizarse solos, ¿no? Y esto era lo clásicamente que decíamos, ¿no? Los SABA sí pueden utilizarse solos. ¿Por qué, doctor? Porque los SABA tienen un efecto corto, se utilizan más que todo en pacientes, ¿no? Que tienen por ahí eventos de broncoespasmos leves, ¿no? Listo. En cambio el LAVA, si tú vas a utilizar un LAVA es porque el paciente ya tiene, digamos, un problema ya más serio. Entonces no le vamos a dar solamente LAVA, tenemos que darle corticoides, ¿no? Por eso dice, en pacientes asmáticos no se debe usar solos porque no tratan la inflamación crónica. Entonces tú me dirás, pero doctor, ¿y por qué si se usa los SABA solos, no? Clásicamente sí, pero ahora más bien incluso, ¿no? Ahora las guías ya están cambiando y dicen que hay que usar corticoides, ¿no? Prácticamente de un inicio. Entonces, por eso que ya no estamos tanto con lo clásico, ¿ya? Pero ese es algo más, más sólido, en el sentido que si voy a usar un LAVA, pues definitivamente no puedo usarlo ya solo. No tengo que usar, desde luego, un medicamento que me ayude también a controlar la inflamación, como es en el caso de los corticoides, ¿no? Bueno, ¿qué efectos secundarios tienen los betagonistas? Son efectos frecuentes. Estos de acá sí son efectos frecuentes, que lo vemos muy frecuente en casi todos los pacientes, ¿no? Por ejemplo, a casi todo el mundo, si inhala salbutamol, le va a dar una taquicardia, que es algo totalmente normal. Eso se debe a un efecto directo sobre los receptores beta 2 que se encuentran en la aurícula, ¿no? Y también puede ser un efecto reflejo a la vasodilatación que ocasionan también los receptores beta 2. El temblor muscular también es algo común, ¿sí? Un temblor leve, momentáneo, pasajero obviamente, que es un efecto de los receptores beta 2 a nivel del músculo estriado, ¿no? Que vamos a hablar justo. La hipocalemia es algo esperable, ¿no? Sin embargo, no es algo muy esperable si se usa muy esporádicamente, ¿no? Desde luego no muy seguido. Es un efecto directo sobre la captación del potasio que habíamos hablado, ¿no? Que genera hipocalemia. Puede generar un poco de inquietud y a veces hipoxemia, pero eso desde luego también bastante momentáneo, ¿no? No es algo que, imagínense, no se usarían pues estos medicamentos, ¿no? Eso en realidad es lo mismo. También simplemente mencionarles que podemos usarlo en el EPOC, no solamente en el asma, ¿no? Y abajo tenemos pues la epinefrina, que es el medicamento base, que es la adrenalina, que también se usa en otro tipo de enfermedades como anafilaxis, ¿no? Entonces, muchachos, este cuadro que ustedes ven aquí, por ejemplo, es del GINA, ¿no? El GINA es una guía internacional que se actualiza anualmente, que es justamente para el tema del asma, ¿no? Es una guía internacional en la cual nos dicen los parámetros para tratar el asma. Ustedes pueden revisarla, pueden encontrarla en español y en inglés, ¿no? De forma gratuita. El GINA entonces es el que siempre daba los postulados para el tratamiento, ¿no? Y lo clásico, como les decía, es esto, ¿no? El uso de los steps, paso 1, 2, 3, 4 y 5 en el caso de GINA, ¿no? En el caso, desde el paso 2 se utiliza uso de corticoides inhalados, como ustedes ven acá, siempre los corticoides van a estar presentes, ¿no? Dosis baja, dosis baja de corticoides. Luego podemos subir, obviamente si el paciente está mal, ¿no? Dosis media alta. Y el uso de beta-agonistas, como ustedes ven acá, ¿no? Siempre se consideraba que podría ser a demanda. Eso quiere decir a demanda, o sea, cuando el paciente lo necesite, cuando esté mal, SABA. Entonces, al inicio en el paso 1, como ustedes ven, clásicamente se decía solamente usa SABA, nada más, ¿no? A demanda. Ahora, como les digo, esto ha cambiado, ahora vamos a hablar un poco más. Paso 2, ya voy a usar corticoides a dosis baja y ya puedo usar SABA, ¿no? Paso 3, ya uso LAVA, ¿no? Uso LAVA. LAVA, ya no voy a usar SABA, sino LAVA. Y además el SABA siempre se puede usar entre comillas, ¿no? Como diciendo, si tú usas un LAVA y el paciente tiene exacerbaciones, le puedes dar SABA si el paciente lo requiere, ¿no? Paso 4 ya sería una dosis ya más alta de corticoides, más el LAVA siempre. Y el paso 5 ya es un paciente que requeriría, por la falta de control, un medicamento más, probar medicamentos más modernos, como son los casos del omalizumab, ¿no? Que es un medicamento, un anticuerpo monoclonal anti-IgE, ¿no? El llamado omalizumab, ¿no? Omalizumab, ¿ok? Esto de acá es lo que les digo que ha cambiado en la última guía de GINA. ¿Qué dice la última guía, doctor? En el 2020 dijeron, podemos utilizar aquí formoterol, o sea que es un LAVA, más corticoides, ¿no? Más corticoides inhalados, ¿no? A dosis baja. Entonces, esto de acá obviamente se realizó pues a partir de un estudio, ¿no? Un estudio grande en el cual se vio un beneficio, ¿no? Real con el uso de formoterol, corticoides inhalados en el control y en el pronóstico del asma, en comparación con los pacientes que clásicamente solamente usaban SABA a demanda, ¿ok? Este es un estudio en realidad que ya ha sido considerado por la guía española también, sin embargo igual yo siempre
Un poco, esperaríamos quizás un tiempo, ¿no? Para estar totalmente seguros, que aparezcan otros estudios que puedan refrendar o en realidad pues no. Pero clásicamente de manera didáctica, ¿no? Siempre en la enseñanza médica se ha enseñado así, ¿no? Con estos pasos. Pero ahora pues como existe este medicamento, pues se le pone ahí también como un paso uno, ¿no? Y esto altera todo en realidad, ¿no? Porque en realidad ya luego usamos los corticoides más igual lava y prácticamente siempre está con el lava, ¿no? Se supone que esto de aquí se hace por el beneficio del paciente, desde luego que se demuestra, ¿no? Que puede tener un beneficio, sin embargo lo clásico es como les estaba explicando, ¿no? Y la otra desventaja es que el estudio se ha hecho desde luego con ese fármaco, entonces no podemos generalizar a todos los lavas, sino a ese en realidad que se ha utilizado, ¿no? Vamos a ver qué nos traen en realidad los demás estudios, ¿no? Y en el caso del EPOC, que también se puede utilizar desde luego, acá vemos que podemos usar los SABA, ¿no? Short Acting Beta Agonist, ¿no? SABA podemos usar, también podemos usar ahí los de acción corta anticolinérgicos, ahora vamos a revisar, pero los LABA y SABA siempre pueden utilizarse incluso también en bronquitis crónica, ¿no? Ahí está la dosis de los medicamentos. En realidad con las dosis no hay mucha cosa que hablar, porque cada medicamento tiene en su prescripción la cantidad de microgramos que aproximadamente damos por un PAF, ¿no? Como dice ahí el fenoterol 100, el salbutamol viene de 100 microgramos y de 200 microgramos. Entonces con cada PAF yo supongo, ¿no? Sospecho que se da 100 a 200 microgramos. Desde luego que es algo muy azaroso y yo no puedo asegurar que el paciente no absorba todo y desde luego, ¿no? Pero es un estimado promedio, ¿no? 100, 200 microgramos por cada chisguetazo, ¿no? Doctor, y de otro lado tenemos a los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos, acuérdate, ¿no? Tienen también receptores muy importantes, ¿no? El M1 se localiza a nivel de los ganglios parasimpáticos, mayormente facilitan la neurotransmisión colinérgica y también pueden facilitar un poco la broncoconstricción. Sin embargo, acá tenemos que hablar necesariamente, ¿no? De los receptores de tipo M2, ¿no? Los M2 son los que tienen que ver más que todo con, se localizan en terminales nerviosas colinérgicas y inhiben la liberación de la acetilcolina, tienen un feedback inhibitorio. Mientras que los M3, ojo, los M3, estos de aquí son los que tienen que ver más con la broncoconstricción y también, ojo, con la secreción de las mucosas. Se localizan desde luego en el músculo liso del bronquio. Entonces, los receptores que me interesan aquí son los receptores M3, ¿ya? ¿Qué hacen los M3, doctor? Ellos hacen una broncoconstricción. Por eso es que usamos los anticolinérgicos para bloquear este efecto. Y como también favorecen la secreción de la mucosa, tendrían ese plus, ese beneficio extra de disminuir la producción de moco, ¿no? Que sería interesante desde luego, ¿no? Entonces, en la EPOC, ¿no? La COP es la nomenclatura anglosajona. En la EPOC nosotros suponemos que hay una incidencia y una importancia del tono vagal más importante que en el caso del asma, ¿ya? El tono vagal tiene una importancia mayor que en el asma. Por eso es que se supone que en el EPOC los anticolinérgicos funcionan más y por lo tanto van a generar una constricción menos intensa. Y eso tiene que ver justamente con el control que genera, ¿no? La acetilcolina a través del nervio vagal, que es el más importante, y sus terminaciones nerviosas, sobre todo a nivel del bronquio. Esas terminaciones nerviosas pueden tener estímulos, ¿no? A través de sustancias irritantes, como puede ser el tabaco, que se pueden inhalar, y esto genera un mayor tono colinérgico, que es justo el que se va a tratar, ¿no? Simplemente el mecanismo de acción va a ser la participación en el sistema nervioso parasimpático para regular el tono del bronquio, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Van a antagonizar el efecto de la acetilcolina. Y para eso tenemos muchas presentaciones. Acá tenemos, por ejemplo, el bromuro de hipatropio. Acá también tengo que mencionarles que se está abogando, se está hablando para cada vez disminuir el uso de en este caso los anticolinérgicos de acción corta, ¿no? Que se dicen pueden ser más dañinos que los de acción larga, ¿ya? Pero nosotros clásicamente tenemos en el hospital el bromuro de hipatropio, ¿ya? Tenemos para nebulización, para inhalador, y tiene un efecto también pues relativamente lento, inicio relativamente, sin embargo más o menos de 30 a 60 minutos ya puede haber un efecto, ¿no? Y el efecto sí es bastante corto, me dura como el salbutamol más o menos de 6 a 8 horas. Por lo tanto el bromuro hipatropio, si vas a darlo, tienes que darlo por lo menos cada 8 horas o cada 6 horas, ¿ya? Otro de este grupo vendría a ser el bromuro de oxitropio. Es un bromuro, es un broncodilatador, cuaternario, ¿no? Que es similar al bromuro.
Y luego ya tenemos los de acción más larga. Vamos a ver si tenemos por acá. Sí, vamos a mencionar nuevamente este cuadrito, ¿ya? Que es importante vamos a mencionarlo anticipadamente. Acá tenemos la nomenclatura de estos, ya no hablamos de SABA, ni de LABA, sino de SAMA, ¿ya? SAMA y LAMA. ¿Por qué SAMA, autor? De Short Acting igual antimuscarínico, ¿no? Short Acting antimuscarínico. Y LAMA de Long Acting antimuscarínico, ¿ya? Long Acting. Entonces, SAMA y LAMA. ¿Ya? Los SAMA, ¿cuáles son? Acá está el bromuro de, ya hemos hablado, de hipatropio y el bromuro de oxitropio. Y los de acción larga tenemos al bromuro de aclidinio, ¿no? Bromuro de aclidinio, el bromuro de glicopirronio y el tiotropio, ¿no? Glicopirronio. Y ese es el tiotropio, ¿ya? Desde luego la diferencia fundamental es el tiempo de acción, en el caso del bromuro hipatropio, de 6 a 8 horas, en el bromuro de oxitropio de 7 a 9 horas. Y en el caso de los de acción larga, ¿no? Bromuro aclidinio de 12 horas y el bromuro de glicopirronio y el tiotropio de 24 horas, ¿ya? 24 horas. Entonces, en el caso del tiotropio, que es el que tenemos, por ejemplo, en el hospital, no es un medicamento de acción prolongada, fundamentalmente, ¿no? Se une a todos los receptores, pero fundamentalmente se va a separar lentamente del M3 y el M1, por eso que es bastante selectivo, ¿no? Con respecto al M3, ¿no? Tiene poca actividad, poca probabilidad, perdón, de antagonizar el receptor M2, ¿no? Que es importante, como ustedes saben, a nivel cardíaco, y es eficaz en pacientes con EPOC. También, desde luego, es más eficaz que usar bromuro y hipatropio cada 6 horas, ¿no? Usar el bromuro y tiotropio es mucho más eficaz, ¿ya? Mejora la función pulmonar y el estado de salud y reduce la exacerbación, sobre todo, ya reduce la exacerbación. En realidad puede haber un cierto efecto sobre la mortalidad, pero no tiene ningún efecto en la progresión de la enfermedad. Son medicamentos, el EPOC es una enfermedad, pues, ¿no? Incurable, no tiene un efecto sobre la enfermedad, mayormente disminuye las exacerbaciones en el paciente, ¿no? En realidad, desde luego, todos los anticolinérgicos son menos efectivos que los beta-agonistas en el asma, ¿ya? Menos efectivos. Igual, en realidad, en el uso del EPOC son prácticamente similares, sino que clásicamente y también por teoría se considera que el anticolinérgico es más efectivo en EPOC, ¿no? Si les preguntaran asma, beta-agonistas y antimuscarínicos o anticolinérgicos en EPOC, eso es cierto, ¿ya? Pues, sin embargo, el efecto a nivel en general por estudios es similar, pero en asma sí, ahí hay una gran diferencia, mucho mejor van los beta-agonistas, ¿no? Broncodilatadores adicionales en pacientes asmáticos que no se controlan con LABA, puede ser una indicación en los que los beta-2 generen temblor muy molesto por efectos adversos, pueden probarse, ¿ya? En EPOC los anticolinérgicos no pueden ser eficaces o superiores, eso es lo que se dice, ¿no? Pueden ser eficaces o superiores a los antagonistas beta-2. El tono vagal puede ser el único elemento aparentemente reversible de obstrucción de las vías en el paciente con EPOC y por lo tanto parece que reduce el atrapamiento del aire y por lo tanto la mejora de la tolerancia al esfuerzo, al ejercicio en estos pacientes, ¿ya? Entre las reacciones adversas se ha visto que puede haber una respuesta de rebote, o sea, puede haber una broncoconstricción, es algo bastante raro, por eso se desconoce la importancia clínica, no sabemos qué tan importante sea en realidad porque no lo vemos mucho, ¿no? Puede reducir la secreción del moco, es algo bueno, pero en algunas personas que no tienen algún tipo de otro, puede causar sequedad de boca y eso sí puede ser una reacción adversa, ¿no? La xerostomía también, la sequedad de la vista, la visión borrosa, ¿no? Consecuencia de ello, puede causar estreñimiento. El bromuro hipatropio tiene un sabor amargo, ¿no? Desde luego. Hay que tener cuidado porque pueden exacerbar glaucoma en personas de avanzada sobre todo, ¿no? Y como ven acá el tiotropio casi siempre causa resequedad de boca por el tema de, ¿no? Que el anticolinérgico disminuye la secreción, ¿no? Que esto de acá puede en el uso continuo desaparecer a veces, ¿no? Se adaptan los receptores y puede desaparecer. Acuérdate de otro efecto, ¿no? Acuérdate que el colinérgico, ¿no? También favorece la micción, por lo tanto este anticolinérgico puede hacer que el paciente tenga una retención urinaria, ¿no? Eso también puede ser un problema, ¿no? Hay que sondear al paciente, sobre todo en pacientes adultos, ¿no? En el caso del asma mayormente no está indicado, sin embargo, como han visto en pacientes que tienen reacción adversa, que no toleran, puede ser utilizado los anticolinérgicos como broncodilatadores, ¿no?
Y como les decía, en el caso del EPOC, aquí sí están más indicados, nuevamente el EPOC clasificado por severidad, ¿no? Puede también usar el uso de los short acting anticolinérgicos, ¿no? Los AMA que hemos hablado, ¿no? Luego en estadio más avanzado ya podemos usar los LAMA, ¿no? Los LAMA, los long acting antimuscarínicos, ¿no? Los LAMA, ¿ya? Entonces mayormente tiene que ver con el uso de EPOC, ¿no? Ya hemos hablado de la clasificación y los tiempos de acción. Y ahora vamos a hablar un poco de los corticoides, ¿ya? Los corticoides inhalados entonces son medicamentos muy útiles, son de hecho la piedra angular en el tratamiento del asma, ¿no? O sea, si bien es cierto los beta-agonistas son muy buenos para la sintomatología que el paciente tiene en la broncoconstricción, pero para el tratamiento de la enfermedad de fondo van muy bien los llamados corticoides, ¿ya? Entonces, aquí vamos a utilizar desde luego corticoides inhalados, ¿no? Tenemos la hidrocortisona, acá está el dipropionato de beclometasona, que es un corticoide que se usa bastante, la budesonida, la fluticasona, ¿no? Que tienen, como ustedes ven, una estructura muy similar, ¿no? La triamcinolona misma también. ¿Qué es lo que hacen los corticosteroides, doctor? Los corticosteroides en realidad tienen muchos efectos, tienen incluso efectos que no se conocen cómo se causan, porque tienen también muchos efectos adversos. Ese es su principal problema de los corticoides, ¿no? Pero a nivel del sistema inmune, que es lo que nos interesa, fundamentalmente generan una disminución de muchas de las células del sistema inmune, ¿no? Pueden disminuir el número, pueden aumentar la apoptosis de los eosinófilos, por ejemplo, ¿no? Pueden disminuir las citocinas y eso de ahí va a llevar a menor reclutamiento de células, ¿no? Menor número de células cebadas, disminución también del reclutamiento de macrófagos, ¿no? A través de la disminución de la producción de citocinas y disminución del número de células dendríticas. O sea, tiene una potencia muy alta en el funcionamiento del sistema inmune, ¿no? Y en el caso del asma, que sabemos que es una enfermedad netamente manejada por el sistema inmune exacerbada por entonces la disminución de la función de puede generar el alivio en los pacientes asmáticos, que es lo que se hace, ¿no? Por otro lado también, aparte de las células inflamatorias, los corticoides se ha visto que pueden tener un cierto efecto a nivel de la disminución de la fuga de líquido en las células endoteliales, que va a favorecer la producción del moco, ¿no? Disminución de las citocinas y mediadores, disminución de las citocinas también, que van a generar menos probabilidad de crecimiento de los músculos lisos en las vías respiratorias, y también menor secreción de moco. Eso también son efectos que se ha visto que pueden tener los corticosteroides, ¿no? Ahora, el problema entre comillas de los corticoides es que el efecto obviamente no es inmediato, ¿no? En cualquier enfermedad inmune que nosotros usamos corticoides y en el asma también, el efecto es relativamente lento. ¿Por qué, doctor? Porque los corticoides primero tienen que estimular y favorecer la producción, en este caso más bien la inhibición de la producción de ciertas citocinas. Pero estas citocinas, esas proteínas se codifican en el núcleo, ¿no? Y esto de acá es un proceso que desde luego puede demorar bastante tiempo, días, incluso semanas, ¿no? Entonces el corticoide tiene un receptor pues netamente citosólico que trabaja en el núcleo mismo, va a disminuir el proceso de acetilación y por lo tanto de transcripción génica. Esa transcripción génica a la larga que va a ocasionar, doctor, la producción de diversas proteínas. ¿Qué proteínas? Las llamadas citocinas, interleuquina 1, factor necrosis tumoral, etc., ¿no? Entonces el efecto del corticoide, como les digo, en realidad es a nivel genético, ¿no? Y es molecular. Y lo que va a hacer es evitar mayormente la producción de muchas citocinas que van a favorecer lo que es el crecimiento, la reproducción, el aumento de las células inmunes, ¿no? Por eso que incluso también las citocinas llaman a muchas células. Por eso que el uso de corticoides va a disminuir la respuesta inmune. Y eso va a ser favorable para los pacientes asmáticos, ¿no? Desde luego hasta cierto punto de vista, ¿no? La fracción de esteroides entonces que se inhala hacia los pulmones actúa de manera local, donde en la mucosa, ¿no? Pulmonar, ¿no? O sea, mucosa de las vías respiratorias. Pero puede absorberse también de las vías respiratorias y de la superficie alveolar. Por lo tanto, o sea, en el alveolo hay vasos también que pueden hacer que llegue a la circulación sistémica, ¿no? Otra fracción de corticoides, habíamos hablado, así como cualquier inhalador, porque esos son corticoides que usamos también por vía inhalatoria, se pueden pasar hacia el tracto digestivo y ahí también van a poder inhalarse, ¿no? Desde luego que algunos pasarán por el metabolismo del primer paso, que va a desactivar aún más, ¿no?
Para reducir el depósito del corticoide en la faringe ya hemos hablado del uso de las aerocámaras, ¿no? De las cámaras espaciadoras. Por otro lado tenemos que mencionar que la beclometasona y la ciclesonida son profármacos. ¿Qué quiere decir, doctor, que sean profármacos? Que necesitan, ¿no?, primero desdoblarse en los pulmones, ¿no? Por otro lado, la budesonida y el propionato de fluticasona también tienen un mayor metabolismo de primer paso que la beclometasona. Si tiene mayor metabolismo de primer paso, esto sí me conviene aquí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que queremos evitar el efecto sistémico de los corticoides inhalados, ¿no? Entonces, mientras más pasen por el hígado, ya lo dijimos en la clase de farmacocinética, pues el medicamento se va a perder. Acá sí me conviene que tengan este efecto de primer paso. Entonces, en ese sentido, la budesonida y la fluticasona es mejor que, por ejemplo, la beclometasona, que desde luego es un medicamento todavía más antiguo, ¿no? Aplicación terapéutica, doctor, en el asma ya dijimos, ¿no? Vamos a ver. El corticoide es el tratamiento de primera línea, ¿no? Es el tratamiento de primera línea. No para el espasmo, no para el paciente asmático, no, en emergencia, no, pero es el tratamiento de primera línea de mantenimiento para controlar la enfermedad, ¿no? Tiene que usar todo paciente que desde luego ya esté usando los LABA, ¿no? Todo paciente que ya esté usando los LABA, ¿no? Que use los LABA, ¿no? Son bastante eficaces en el mantenimiento, ¿no? Como mantenimiento son los más eficaces. Muy bien. Podemos utilizarlo también, ¿no? En dosis bajas al inicio, esa es la idea, ¿no? Y podemos ir progresando si el paciente no responde, ¿no? Pero la idea es que si el paciente se controla bien con una dosis baja, podemos tratar de mantener esa dosis baja, ¿no? Sobre todo en niños también, ¿no? Que puede tener mayores consecuencias, ¿no? Sobre todo en niños. ¿Ya? La idea es controlarlo con dosis baja. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, normalmente decimos que no tienen utilidad, es lo que se dice, ¿no? En general, no tienen utilidad. Sin embargo, es cierto que algunas personas sí responden. Ahora, la idea es por qué responden, ¿no? Las personas... Se supone que desde luego es porque hay personas que tienen una combinación de ambos, ¿no? Tienen fenotipos, lo que se llaman los fenotipos asmático y de EPOC, ¿no? O sea, son EPOC, tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también tienen un cierto componente de asma. Entonces, en esos pacientes sí puede haber un efecto, ¿no? En realidad no tienen un efecto antiinflamatorio importante, no tienen un efecto de antiinflamatorio importante en estos pacientes, ¿no? Y tampoco se han visto que en EPOC reduzcan mortalidad, no reducen mortalidad, ¿no? De todas maneras, siempre hay estudios nuevos que salen, pero teóricamente, ¿no? No tienen ningún tipo de cabida en EPOC, pero ya hemos visto que en algunos pacientes, ¿no? Por ahí, en ancianos incluso también puede ayudar un poco, ¿no? Sin embargo, no tiene efecto a nivel de la mortalidad. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los corticoides? Bueno, tenemos los efectos primero locales. Los efectos locales son los que se generan en la zona donde son administrados, por ejemplo en la faringe. Puede causar tos, ¿no? Tos reactiva por irritación. Y otro efecto, como les había hablado, es la candidiasis, ¿no? Aparición de cándida, placas blancas en la faringe justamente por el depósito de corticoides, ¿no? En ese sentido, ¿no? También puede causar disfonía, ¿no? Ronquera en la voz con el uso de corticoides. Y luego tenemos la enorme cantidad de efectos secundarios sistémicos, ¿no? Que son cada uno de ellos más temibles, ¿no? Pueden generar neumonía, o sea, pueden haber obviamente un efecto inmune, ¿no? Depresor, que puede favorecer las infecciones. Raramente, pero puede causar trastornos psiquiátricos, euforia, depresión, el uso de corticoides. En algunos pacientes les causa mucha euforia, ¿no? Les va muy mal. Anomalías metabólicas, ¿no? Favorece el depósito de glucosa, mala función de la insulina, el depósito de triglicéridos, cataratas también, ¿no? Se ha descrito, no es muy común, pero cuidado, puede generar cataratas. Osteoporosis sí es mucho más frecuente, ¿no? Disminución del contenido cálcico de los huesos, osteopenia, osteoporosis, ¿no? Y por lo tanto fracturas, equimosis, supresión del crecimiento en niños, ¿no? Insuficiencia y supresión suprarrenal. Por eso les decía que en realidad es un medicamento que tiene muchos efectos adversos, ¿no? Por eso que casi siempre se trata de ¿cómo se llama? Digamos, sustituirlo, de crear nuevos medicamentos, ¿no? El Montelukast es uno de ellos que, sin embargo, no ha tenido un efecto muy importante, ¿no?
Un efecto tan importante. Y los corticoides ya hemos hablado su utilidad en el asma. En realidad, como les decía, cada vez se está considerando el usar corticoides de un inicio en todo paciente asmático, ¿no? Para controlar la enfermedad adecuadamente, ¿no? Podemos usar en dosis altas y dosis bajas, ¿no? Y lo que es dosis alta y baja, doctor, ¿qué es eso? Bueno, para eso simplemente, como les decía, hay que ver la concentración del medicamento y ver cuánto se le administra en PAF, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos a la beclometasona, ¿no? Tenemos a la budesonida, a la ciclosonina y a la fluticasona, por ejemplo. Entonces, en el caso de la fluticasona, dependiendo del compuesto, ¿no? Que sea, por hidrofluoroalcano, dependiendo del propagador que use, ¿no? Pero eso viene obviamente en la medicación. Podemos tener que en los adultos, por ejemplo, la dosis baja es de 100 a 250, la dosis media de 250 más de 250 a 500 y la alta de más de 500. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el dispositivo me viene de 250, yo ya sé que con un PAF llego a una dosis media, ¿no? Y con 2 PAF llego a una dosis alta, ¿no? Entonces por eso le decía que el tema de dosis media, baja o alta depende de la concentración del fármaco y del número de PAF, ¿no? Si es baja, le podré dar un PAF, media 2 y a veces alta 2 o 3, dependiendo de la concentración. Cada uno de ellos, en realidad, la beclometasona, ¿no? Cada uno de ellos tiene una dosis baja, media y alta, ¿no? Igual, obviamente, en adultos o en niños, que es lo que esto de acá varía, ¿ya? Entonces simplemente con eso lo vemos. Muy bien, y en el caso del EPO, como les decía, no hay un beneficio, en realidad no está incluida, pero en algunos pacientes puede causar, ¿no? Por eso que se pone más que todo en el apartado de otros medicamentos, ¿no? Y por último, en el caso de los broncodilatadores, tenemos que hablar también hemos hablado de los corticoides, entonces vamos a hablar de la metilsantina, que es un broncodilatador, o más bien el corticoide se ha metido en medio, ¿no? Las metilsantinas, como les decía, eran los medicamentos que se usaban clásicamente, ¿no? Por ejemplo, la asteofilina es una metilsantina similar en estructura a las santinas comunes. ¿Cuál es la santina común? Cafeína, por ejemplo, ¿no? Es un derivado de la cafeína. Y incluso en neonatos, por ejemplo, se usa gotas de cafeína, ¿no? Para tratar este broncoespasmo. La emprofilina es otro tipo de metilsantina que es más potente como broncodilatador y puede tener menos efectos tóxicos, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente no antagoniza a los receptores de adenosina. ¿Cuál es el receptor en realidad que yo quiero antagonizar aquí? El receptor de la fosfodiesterasa, ¿no? La enzima fosfodiesterasa, la PDE. ¿Ya? Todos son los inhibidores de fosfodiesterasa, ¿no? Similar a la teofilina. La aminofilina, en cambio, es una sal etilendiamina, su grupo, que se utiliza para incrementar su solubilidad a pH neutro, ¿no? Que tiene un mayor efecto. ¿Cuál es el mecanismo de acción entonces de las metilsantinas? Ahí está la aminofilina, la teofilina. Es una inhibición, como les decía, no selectiva de la fosfodiesterasa. Como ustedes pueden ver ahí, va a inhibir varios tipos de fosfodiesterasa, ¿no? La 3, la 4 y la 5. Eso va a producir una broncodilatación. Sin embargo, también van a antagonizar los receptores de adenosina. Ojo, aparte, también antagonizan los receptores de adenosina, ¿ya? También puede aumentar la liberación de la interleuquina 10, que es una antiinflamatoria, ¿no? Ahí viene un poco el efecto antiinflamatorio, disminuye la expresión del famoso NF-κB, que es uno de los mayores propagadores de respuesta inflamatoria, ¿no? Puede causar apoptosis de los neutrófilos y también activa la histona desacetilasa, ¿no? Desacetilasa. En realidad también, además de esos, tiene otros efectos no tan 100% explicables y conocidos, ¿no? Puede incrementar las catecolaminas, inhibir la entrada del calcio hacia las células inflamatorias. Estos son los efectos aparte de la broncodilatación, ¿no? Sin embargo, como les decía, las metilsantinas sobre todo se usan por el efecto broncodilatador que tienen, ¿no? También se han descubierto otros efectos antiinflamatorios, pero que no son tan en realidad potentes, ¿no? De lo mismo, la teofilina, que es el máximo representante, tiene ciertos efectos antiinflamatorios, como les decía, que no son tan bien explicados y potentes. Y por otro lado, el efecto sí de la broncodilatación, que depende de la inhibición de la fosfodiesterasa, ¿no? Estos medicamentos, como les decía antes, se utilizan, pero desde luego son menos eficaces que los beta-agonistas. O sea, jamás vamos a usar estos medicamentos primero que los beta-agonistas, ¿no? Por ahí en pacientes con asma grave, ¿no? Que llegan a las emergencias, que tú le das beta-agonistas y no responden y tiene un grado de broncoespasmo terrible, etcétera, etcétera, ahí quizás podemos utilizar la aminofilina o la teofilina, ¿no? Se podría también añadir de manera ambulatoria como terapia de mantenimiento de asma si no se lograra los resultados esperados con los beta-agonistas, ¿ya?
Lo único que se podría rescatar de estos medicamentos es su bajo costo, ¿no? Son medicamentos antiguos, baratos realmente, y en algunos no puede resultar beneficioso. Pero en realidad, como les digo, no se utilizan para nada de primera elección, ¿no? En el caso de la aminofilina, que podemos usarlo en pacientes, como les digo, que están en emergencia, ¿no? Con el broncoespasmo casi que les está realmente matando, ¿no? Porque es muy poco probable que el asma sea pues realmente mortal, ¿no? El asma no suele ser mortal actualmente, pero en casos muy refractarios hay una dosis de 6 miligramos por kilo de peso que se puede dar por vía endovenosa cada 20 a 30 minutos, seguido de una dosis de mantenimiento de 0.5 miligramos por kilo por hora, 0.5 miligramos por kilo por hora, ¿no? Luego tenemos también tabletas de teofilina, como les digo, de liberación intermedia, o los elixires que también pueden usarse en terapias de mantenimiento, ¿no? Desde luego las de liberación sostenida tienen una tasa constante de liberación y por lo tanto el paciente puede tener buenas concentraciones plasmáticas en 12 a 24 horas, ¿ya? Para el tratamiento continuo sí se necesita la administración de 12 horas. Esa es la dosis aproximada de estos medicamentos. Sin embargo, además de los efectos adversos que tiene la teofilina y la aminofilina, tiene un grado muy importante de interacción con otros medicamentos. Por eso hay medicamentos, hay situaciones que pueden incrementar su eliminación, ojo, ¿no? Y otros que pueden disminuir la eliminación. Los que incrementan la eliminación fundamentalmente son los inductores enzimáticos, ¿no? Todos los inductores que ya ustedes conocen, ¿no? Los antiepilépticos, la rifampicina, el etanol, ¿no? El tabaquismo también, régimen alimenticio con alta cantidad de proteínas y pocos carbohidratos también favorecen la eliminación, ¿no? Carnes y desde luego los niños. Quienes disminuyen la eliminación que pueden causar incremento de la dosis, incremento de las reacciones adversas, ¿no? Pacientes cuidados con hepatopatías no se les puede dar insuficiencia cardíaca congestiva, en este caso ya no los inductores sino los inhibidores de la CYP, ¿no? Ahí tenemos los macrólidos, los medicamentos que ustedes ya conocen. El alopurinol, pacientes que tengan neumonía concomitante, infecciones virales, edades avanzadas, estos son factores que pueden aumentar la concentración, ¿no? Por una disminución de la eliminación y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y dentro de los efectos adversos tenemos efectos tan, por decirlo así, benignos como pueden ser náuseas, vómitos, cefaleas, molestias gástricas. Y luego tenemos ya los efectos más severos, que fundamentalmente en el caso de la cafeína, ¿no? Porque son derivados de la cafeína, teofilina, aminofilina, pasan por el tema de las arritmias cardíacas. Y el tema de las arritmias cardíacas, por un lado, es por el tema de la inhibición de la fosfodiesterasa 3, pero también, sobre todo, por el tema del antagonismo de los receptores de la adenosina. Este antagonismo de los receptores de la adenosina también pueden favorecer la aparición de convulsiones, ojo, e incluso también problemas de diuresis. Por eso les digo que el efecto antagonista de la adenosina tiene acá muchas repercusiones. Y estos pacientes, como les digo, tienen que estar bien controlados, incluso a veces tenemos que hacer dosajes de la medicación y tienen siempre el efecto adverso potencialmente mortal que puede ser las arritmias cardíacas. Por eso les digo, estos medicamentos no se usan nunca de entrada, ¿okay? Más que todo en casos severos. Tenemos también que hablar de los antileucotrienos, ¿no? Los antileucotrienos en realidad son medicamentos que aparecieron por el tema, desde luego, de la gran cantidad de efectos adversos que generan los corticoides en los pacientes asmáticos y fueron una gran promesa en realidad, pero no llegan al nivel de los corticoides, ¿no? No son totalmente intercambiables. Ya tienen efectos, sí es cierto, también de broncoconstricción, ¿no? De hiperreactividad, los leucotrienos generan broncoconstricción, hiperreactividad, exudado de plasma. Y para ello entonces nosotros utilizamos el bloqueo de esos leucotrienos. Este bloqueo se puede hacer de dos formas. Una, mediante la inhibición de la producción de los leucotrienos. Vamos a hacerlo mediante la inhibición de la enzima lipoxigenasa, ¿no? La lipoxigenasa es la otra vía. Es la otra enzima, aparte de la ciclooxigenasa, que metaboliza el ácido araquidónico. Inhibiendo la enzima 5-lipoxigenasa podemos generar, obviamente, una disminución de los leucotrienos. El medicamento aquí es el Xileuton. Pero también podemos antagonizar, no evitar la formación, pero sí antagonizar los receptores. Entonces, antagonistas de los receptores de leucotrienos que se llaman LT1. Acá tenemos al famoso montelukast, safirlukast y pranlukast. ¿No? Estos medicamentos en realidad entonces se usan para múltiples usos, en realidad no solamente
eh, no solamente en el asma, sino también incluso en enfermedades dermatológicas, ¿no? Psoriasis, etcétera. Tenemos que el ácido araquidónico va por una vía de la 5-lipoxigenasa y genera los leucotrienos. Los leucotrienos, como el LTC4, el LTD4, el LT4, generan exudación del plasma, aumento de la secreción del moco, broncoconstricción sobre todo y reclutamiento de eosinófilos también, ¿no? En realidad es un medicamento más que todo inmune, ¿no? No toda la parte de broncoconstricción. Y estos medicamentos entonces vamos a usarlos para evitar este ataque inmune, ¿no? Está recomendado en pacientes con asma leve a moderada, ojo, de leve a moderada, causan una mejora significativa de la función pulmonar y también de los síntomas, ¿no? Se ha visto que uno de los efectos también, por decirlo así, que se suelen medir es que se hace que el paciente use menos, ¿no? Agonistas beta 2 inhalados, también como tratamiento de rescate, ¿no? Tienen un efecto broncohilatador, mejoran la función pulmonar, pero se ha visto de todas maneras que son menos eficaces que los corticoides en el tratamiento del asma leve. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces tenemos en realidad muchas limitaciones en realidad con esos medicamentos, ¿no? Idealmente se deben usar en pacientes que no controlan el asma con corticoides. También, ojo, pueden prevenir el asma por ejercicio, o sea, tienen ese efecto, ¿no? Así como el beta agonista de prevenir antes del ejercicio. No me sirve en EPOC y se puede usar el Montelukast, dosis de 5 miligramos en niños y 10 miligramos en adultos, ¿no? Es un tratamiento por vía oral, el tratamiento con Montelukast. Efecto adverso, el más frecuente, el más importante es la falla hepática, hay que tener cuidado, ¿no? Más importante, falla hepática, controles de transaminasas en los pacientes, por favor que van a usar Montelukast, ¿no? Y también desde luego en pacientes cirróticos prohibida, ¿no? Raramente el Surestrol y también efectos más benignos como náuseas y vómitos son mucho más frecuentes, ¿ya? Entonces hay que corrernos también de estos antileucotrienos. Les gusta preguntar por ahí en los exámenes, o quizás no tenemos el uso tan en realidad difundido. La N-acetilcisteína, ¿qué es la N-acetilcisteína? Es un medicamento que se usa clásicamente también para humidificar, ¿no? Favorecer la humidificación del moco, ¿no? Hacerlo más fluido. Es un derivado de la cisteína que reduce los enlaces de disulfuro, que son los que mantienen unidas a las glucoproteínas de los mocos, ¿no? Por ese motivo, la idea pues justamente es hacer que el moco sea mucho más fluido, ¿no? Y favorecer la expectoración con ello, ¿no? Además tienen efectos antioxidantes que reducen la inflamación de las vías respiratorias, tienen un metabolismo hepático netamente y una concentración plasmática máxima de 1 a 3 horas, ¿no? Esa N-acetilcisteína sobre todo lo tenemos disponible en ampollas para nebulizar, pero también lo tenemos disponible en sobres, ¿no? En sobres para también diluirlo, ¿no? No tiene un efecto súper demostrado en realidad, ¿no? Se han hecho estudios clínicos, ¿no? En realidad en bronquitis crónica, asma, y no han demostrado un súper efecto, ¿no? que mejore, cambie radicalmente, ¿no? Más que todo es sintomático. Una revisión sistemática sí demostró algunos beneficios en términos de reducción de las exacerbaciones, ¿no? Para el caso de EPOC si no se considera su uso. Otro medicamento que también se usa en la parte respiratoria, aunque más que todo selectivo para fibrosis quística, es el alfa-dornasa, ¿no? El alfa-dornasa lo que hace es reducir la viscosidad del moco en el esputo de pacientes, sobre todo de fibrosis quística. ¿Por qué? Porque estos pacientes son los que más sufren, ¿no? De acumulación de líquido, de moco, de esputo. Y desde luego que eso también favorece la colonización por pseudomonas, ¿no? Estos pacientes con fibrosis quística son los pacientes que más colonización tienen por pseudomonas. Incluso en ellos se fabrica medicación inhaladora antibiótica contra pseudomonas, porque son pacientes que una y otra vez se infectan con pseudomonas. Y luego tienen un daño estructural, ¿no? Por eso que el alfa-dornasa en ellos es sobre todo útil en pacientes con fibrosis quística. Si el paciente mejora con el alfa-dornasa se puede obviamente seguir, ¿no? Porque va a mejorar lo que es los síntomas y la función pulmonar. En otros tipos de enfermedades más comunes, como el EPOC y el asma, no ha demostrado el alfa-dornasa tener utilidad alguna. Y otro medicamento común que se usa también, nuevamente muchos medicamentos sin mucha eficacia, ¿no? O demostración exacta, es el dextrometorfano, ¿no? Se supone que el dextrometorfano lo que va a hacer obviamente es tener un efecto antitusígeno, ¿no? Lo usamos para el efecto antitusígeno, para evitar que el paciente tosa, ¿no? En realidad las indicaciones no son muy grandes, ¿no? Porque los pacientes con infecciones normalmente no hay que darles antitusígenos, ¿no? Pero pacientes que tengan
una comorbilidad que va a ser crónica, que el paciente le molesta mucho, ya sea un cáncer de pulmón, ¿no? Que hace que el paciente tosa y no tenga nada que ver con algo infeccioso, o un paciente con hemoptisis quizás, ¿no? Sí le puede beneficiar. El estrametorfano es un antagonista de los receptores NMDA, ¿no? Que es un neurotransmisor muy importante, el N-metil de aspartato, que tiene actividad sobre todo a nivel central. Sin embargo, su eficacia no es tan alta, como les decía, es baja, ¿no? Hay que tener cuidado porque puede causar alucinaciones en dosis muy altas y tiene un cierto potencial de abuso, o sea, como que puede generar dependencia, es lo que quiere decir, ¿no? Significativo. ¿Ya? Sin embargo, por nosotros no lo damos mucho en realidad, así que prácticamente no lo usamos el dextrometorfano, ¿no?